Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Valdizán. Todos sabemos que la firma de la paz fue en 1996, pero lejos de terminar la guerra, por lo menos la militar sí se terminó, pero la guerra se trasladó increíblemente a muchos otros espacios en donde se ha abierto toda una suerte de ataques y de inestabilidades que al país lo tienen hoy por hoy también en serios problemas. Así es que vamos a platicar mucho acerca de este tema. Está con nosotros invitado esta noche el capitán Óscar Platero, quien ha escrito toda una serie de libros que han aparecido en las librerías, en las principales librerías del país, Las batallas por Guatemala, que está previsto por 7 tomos. Les quiero hacer la aclaración que también fue invitado para que estuviera con nosotros esta noche el comandante Pablo Monsanto de la exguerrilla guatemalteca. Sin embargo, nos dijo que la paz ya se había firmado y que él no se prestaba a seguir discutiendo este tema. Así es que, hecha esa aclaración, pues vamos a platicar con el capitán Platero. Capitán, han salido ya 4. No, 3. Tres tomos de los 7 que tiene usted previstos. Yo he oído toda una serie de comentarios, le soy sincero, todavía no he tenido tiempo de entrar de lleno a leer sus libros, pero me llamaron poderosamente la atención 2 cosas. Uno, leo su hoja de vida y usted es un hombre especializado en inteligencia militar. Estudió en Argentina, se graduó con honores, según tengo entendido, fue felicitado por el Estado Mayor de la Defensa de la época por la forma en la que se graduó. A ver, de esa educación, ¿de dónde sale usted historiador? Porque el primer tomo es básicamente historia, de 1900 a 1972. Así es. Lo que sucede, licenciado, es que, digamos, su servidor, desde que era muy joven, digamos, tuve inquietudes más que literarias, digamos, por profundizar un poco, conocer un poco la historia militar. A mi parecer, la historia militar guatemalteca se desconoce casi en su totalidad y por ese desconocimiento y por el poco afán o cultura de lectura que hay dentro de nuestra sociedad, prácticamente yo me he encontrado con muchas personas que, digamos, han descalificado, por decirlo de alguna manera, o invisibilizado, digamos, muchas gestas militares. Ello, digamos, me llevó a crear de alguna manera, digamos, este proyecto. El proyecto de las batallas por Guatemala nace hace aproximadamente 10 años. Es una investigación, como le decía yo a un amigo, yo no he sido escritor, estoy recién incorporándome a esta actividad y mi experiencia más que todo en este caso sería, digamos, como historiador militar. Nuestro ejército tradicionalmente ha tenido pocos cronistas. Yo leí con mucho detenimiento al general Pedro Zamora Castellanos, por ejemplo, que escribió 2 obras brillantes, extensas y sumamente enriquecidas por muchas gestas, como fueron Vida Militar de Centroamérica y nuestros cuarteles, por ejemplo. Ahora, yendo al otro aspecto que le quería preguntar, pues lo enfoca desde el punto de vista del ejército y obviamente todo lo que significó el conflicto armado. Así es. A ver, pero la guerrilla nace principalmente del ejército. Sí. La izquierda ha estado enquistada en el ejército desde hace muchos años. El movimiento del 13 de noviembre se transforma de un movimiento de alzamiento armado en la guerrilla organizada en el país y el inicio de la lucha armada. O sea que, a ver, nace ahí con ustedes. Y luego muchos otros que estaban peleando tenían esa ambivalencia, peleaban pero su corazoncito estaba en otro lado. ¿Qué pasó? Bueno, yo difiero un poco en cuanto a esa concepción. Lo que sucede, y precisamente por eso fue que yo decidí, me voy a permitir, digamos, exponer, digamos, la carátula, este collage del primer tomo. Porque, digamos, el ejército de Guatemala, desde lo que fue la guerra del Totoposte,
digamos, en 1906, estuvo, digamos, haciendo con presencia histórica en contra de algunas dictaduras, digamos, militares y civiles en el país. Póngale Estrada Cabrera, fue derrocado porque, digamos, las unidades militares de la capital fueron el factor decisivo, pues, digamos, en 1920 para derrocarlo. Los unionistas no hubieran podido hacer nada si no hubiera sido por las unidades militares de la época. Eso, o sea, en la línea de ir matando algunos mitos. Fueron 3 días de intensos combates y Estrada Cabrera pues no tuvo del todo al ejército de su parte porque al final de cuentas era civil. Sí, lo que sucede es que, digamos, él se refugió mucho, digamos, en el ejército había 2 tipos de oficiales. El oficial nacido en la Escuela Politécnica desde 1871 y los oficiales de línea, que la mayoría eran indígenas algunos y analfabetos. Entonces, digamos, había algunas unidades tradicionales históricas, como el batallón Chimaltenango, Chichicastenango, el batallón Jalapa, etcétera, que estos batallones eran, digamos, a quienes utilizó Estrada Cabrera como su guardia de cuerpo y cuando él se refugió en La Palma. Ahora, ellos eran, a ver, y ahí hay cosas interesantes que aclarar. No era tanto así como la rama de la ignorancia la que sostenía Estrada Cabrera. También habrían muchos distinguidos militares que posteriormente ocuparon cargos importantes hasta la primera magistratura entre la gente principal de Estrada Cabrera. Para el atentado de la bomba, creo que usted sabe que uno de los que salió lesionado porque iba entre su guardia personal era el general José María Orellana. Era uno de ellos, y el otro era el general Reyes, que luego fue también el ministro de la guerra en tiempo de Ubico. Entonces sí tenía apoyo del ejército, tenía apoyo leal del ejército, ellos eran liberales, al final de cuentas Estrada Cabrera era civil, pero era un liberal, y siguieron la senda de gobiernos liberales hasta 1944. Sí, no, completamente de acuerdo, no, yo no digo de que no hubiera, digamos, póngale todo mandatario, tanto en Guatemala como, digamos, en toda Latinoamérica, siempre ha tenido un Estado Mayor y ese Estado Mayor normalmente era compuesto por oficiales académicos, pues era que tenían algún nivel académico, sobre todo, digamos, conocimiento militar. No, yo me refería básicamente a que el malestar, digamos, que había entre la oficialidad en filas, digamos, por la forma en que se tenía la tropa en aquel entonces, él había retirado, digamos, prácticamente las unidades del interior, digamos, a estos oficiales. Porque Guatemala siempre, tradicionalmente, hasta que se llegó al enfrentamiento armado interno, tuvo la concepción estratégica de una defensa desde el centro hacia los extremos, o sea, hacia las orillas. Una defensa en profundidad, porque el ejército de Guatemala nunca ha tenido vocación ofensiva, sino siempre ha sido ofensiva. Ahora, digamos, hago mención de Estrada Cabrera. Rufino Barrios, que es el héroe del Ejército Nacional, no estaría muy de acuerdo en lo que usted está diciendo, porque él tuvo una vocación ofensiva. Sí, lo que pasa es que él era, digamos, no era militar, ¿verdad? Él y Jorge García Granados prácticamente... eran los militares de la época. El general Justo Rufino Barrios, yo creo que tiene una estatua en cada cuartel del país. Es el padre del ejército. Sí. Lo que sucede es que a ellos los hicieron generales, si usted recuerda, digamos, durante el acta de Patzicía. Ya cuando ellos estaban haciendo su aproximación, digamos, a la ciudad capital. Sí, ellos se pusieron el grado, sí. Que era la usanza, prácticamente todos eran así, salvo la gente del bando conservador, que pues obviamente al lado de Rafael Carrera sí habían crecido muchos militares. Rafael Carrera fue corneta del ejército. Así es. Y sin embargo, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas estatuas de Rafael Carrera tienen los cuarteles militares versus las de Justo Rufino Barrios? Yo siento que, creo que lo que sucede es que la historia la escriben, hasta el enfrentamiento armado interno ha sido una constante, la escriben los vencedores, en este caso fue lo contrario. Entonces, digamos, ¿verdad? En el caso de Raca Raca, prácticamente sus 22 años de dictadura lo hicieron a él sujeto de la invisibilización, pues, ¿verdad? Pero, digamos, Chema Orellana surge y, digamos, él, instituye la moneda del quetzal, prácticamente crea las condiciones, digamos, para las elecciones a través de las cuales Ubico se hace del poder, ¿verdad? Y todo eso lo narro en el primer tomo, porque hay muchas cosas que desconoce la población. Y póngale, por ejemplo, el 20 de octubre, por decirlo algo, digamos, después de la renuncia de Ubico, prácticamente viene Ponce Baides y él quiere
quedarse con el poder, pues, ¿verdad? Entonces empieza a manipular de alguna manera esa situación y ya hay una conspiración, digamos, en donde interviene Francisco Javier Arana, ¿verdad? Por el lado militar, Arbenz, ¿verdad? Y otros oficiales, pero también regresa Arévalo desde la Argentina, ¿verdad? Él ya está acá y se ha vendido mucho la idea. Ahora, volviendo a la pregunta original, sí. Esa beta de izquierda del ejército nacía desde ahí, con el grupo que apoyaba a Arbenz, que habían civiles, pero también tenía un bando militar muy fuerte y de izquierda. A eso quiero llegar. Digamos, póngale, por ejemplo, cuando el 18 de octubre de 1944 no hubiera habido Revolución de Octubre, no se hubiera dado esa gesta, porque Arévalo prácticamente, Galich y otra gente que habían fracasado en un intento de un levantamiento que hubo en Asunción Mita, que venía, digamos, apoyado por los comunistas salvadoreños, marxistas salvadoreños, fracasó. Entonces ellos todos se refugiaron en la Embajada de México. Y si no es porque el general Francisco Javier Arana y otra gente, digamos, Arbenz y otros, el mayor Aldana, que fue el que hizo en realidad el plan de ataque del 20 de octubre, y las unidades de la Guardia de Honor no hubieran participado, los tanques sobre todo, y las unidades de artillería más modernas que tenía el ejército, la 105 en aquel entonces, ellos fueron los que definieron prácticamente, pero no es cierto de que un grupo de 22 universitarios hubiesen tomado la Guardia de Honor como se ha querido manipular históricamente. Ahí nace de un descontento también que había en contra del comandante de la Guardia de Honor, amigo íntimo de Ponce Baides. Se emborrachaban juntos, eso era un hecho conocido en la época, y un oficial dentro de la Guardia de Honor tiene una disputa y adentro le mete un disparo y ahí la cosa ya no tenía marcha atrás. Pero, a ver, volviendo a esto, me llama la atención de las cosas que se está diciendo de sus libros. Otra de las cosas que me llamaron la atención, capitán, es lo que se está diciendo de que usted prácticamente ha tenido los archivos de inteligencia militar, casi que en su gaveta, y por eso tiene tanta información. No, yo creo que, digamos, lo que ha sucedido es que a mí me suena eso a descalificación. O sea, cuando no hay argumento, digamos, para debatir, y en Guatemala tenemos poca cultura del debate, ¿verdad? Entonces se cae rápidamente, lo más fácil es la descalificación. Yo no tengo ningún archivo militar ni de inteligencia, yo lo que tengo es una formación como oficial de inteligencia. Y digamos en los diferentes niveles, tuve el honor de ser egresado de la Escuela de Inteligencia del Ejército Argentino, estudié en Chile, estudié en Estados Unidos, en España. Entonces prácticamente mi área durante el tiempo que estuve de alta fue inteligencia, pero la inteligencia militar, con algún componente de inteligencia estratégica que posteriormente le hice algún seguimiento, pero inteligencia militar es enemigo, tiempo y terreno, o sea, son los factores a estudiar. Ahora, todo esto es un componente muy amplio. Lo que sucede es que, póngale, por ejemplo, yo, como le decía inicialmente, hice acopio de información durante 10 años. Yo he conducido entrevistas, digamos, a actores de ambos bandos. Póngale, por ejemplo, en el primer tomo, como le decía, el marco histórico, el segundo tomo, o el EGP, yo entrevisté a algunos exmiembros de la insurgencia que combatieron en los diferentes frentes guerrilleros. En lo mismo en la ORPA, que es el tercer tomo, lo mismo fue en las FARC, que va a ser el cuarto, y lo mismo en el quinto tomo, que es el PGT. Además, digamos, ellos han escrito mucho sobre lo que ellos hicieron y sobre la formación de sus estructuras guerrilleras. Póngale... La misma pregunta se la haría a ellos como se lo hago a usted. Ajá. Técnicamente no se puede escribir historia con los actores vivos. ¿No se puede? No, no es historia. Es una crónica, pero, a ver, todo es no con la cabeza fría, todo es en este momento todavía con esos resabios del conflicto y todo lo que está pasando. De hecho, se puede, porque hay muchos libros escritos por ellos, pocos del lado, digámoslo así, del ejército, pocos también independientes, con una visión independiente de ambos lados, pero técnicamente usted diría que se puede escribir
realmente historia cuando los actores están vivos, cuando todavía queda esas pasiones muy envueltas? Yo creo que sí, y es más, yo creo que es urgente que lo hagamos, es muy necesario. Fíjese que, digamos, póngale, por ejemplo, dentro de las técnicas de investigación que yo utilicé, está, digamos, pasé en la hemeroteca largo tiempo, ¿verdad? Todo está documentado, tanto con fotografías como con documentos. Hago análisis de perfiles de estructuras, hago la composición de cómo estaban los frentes guerrilleros, cuál era la ideología de cada organización, digamos, la política, la estrategia, la táctica, acciones principales, digamos, de ambos bandos, también la estrategia que utilizó el ejército, los principales líderes que nosotros tuvimos, acciones destacadas. Yo creo que es el momento. Ahora a mí me dicen de que si esta obra tiene sesgo, yo no le llamo sesgo. Yo soy un soldado, yo escribo como soldado. Todas tienen sesgo, en todo caso. Sí. Pero sigo por eso planteándole la duda que le planteo a usted y que le plantearía también a cualquiera de los autores que son simpatizantes de la exguerrilla. Y es eso, ¿hasta qué punto se puede escribir historia? Porque ahora tenemos la cabeza fría para analizar lo que pasó entre liberales y conservadores en el siglo XIX. Pero ahora, recién ahora tenemos la cabeza fría, porque en buena parte del siglo XX pues simplemente no se podía escribir de eso porque Dios guarde. Y en la segunda mitad, pues todavía, la cosa estaba todavía increíble, todavía habían resabios de esa dualidad entre liberales y conservadores que llegó hasta 1944. Por eso planteo la pregunta, de la misma manera que se la planteó a usted, se la plantearía a ellos. Sí, yo creo que es urgente, insisto, de que digamos, participemos y generemos debate. En el país hay doble moral, en el país hay doble discurso. La guerra, el enfrentamiento fue ideológico. Digamos, póngale la izquierda tradicional, teórica del PGT, porque el PGT escasamente tuvo algún frente guerrillero incipiente o algunas estructuras armadas incipientes. Digamos, pero ellos, Turcio se refería a ellos como los teoriquitos, ¿verdad? Entonces los teoriquitos se refieren, digamos, a quienes siempre han estado tras una computadora en una forma bohemia, digamos, tomándose unos tragos y hablando de algo que nunca conocieron, pues, ¿verdad? La utopía de ellos, ¿verdad? Que nunca lograron, nunca tuvieron el valor de tomar las armas y jugar el papel que ellos le exigían a otros que cumplieran, pues, ¿verdad? Sin embargo, yo veo que hay mucha desinformación. Digamos, la izquierda ha escrito su versión de la historia. Y póngale, por ejemplo, cuando los pegetianos escriben sobre la primavera democrática, mal llamada primavera democrática, es el gobierno de Arévalo que creó las condiciones, más Arbenz y el PGT que lo hicieron efectivo, ¿verdad? Ahora, ellos no dicen nada, póngale, por ejemplo, ¿por qué asesinaron a Francisco Javier Arana? Para mí, ese es el momento cumbre y es el parteaguas histórico de la división que aún persiste en el país. Porque Francisco Javier Arana iba a prácticamente 1950, después de que la Revolución de Octubre había perdido sus objetivos, y si no la revolución, quienes la estaban dirigiendo, entre comillas, habían perdido los objetivos iniciales democráticos de la revolución, y prácticamente ya le pusieron un sesgo internacionalista. Ahora, usted niega las masacres. ¿Cómo aborda usted el tema de las famosas masacres? La izquierda le endilga al ejército la mayor cantidad de hechos armados. En el sector de la ciudad, donde se desarrollan las opciones más innovadoras, nace San Isidro 2021. Apartamentos en comunidad con un nuevo concepto. Con más del 60% del proyecto destinado a áreas verdes. Una apuesta por una vida saludable. Conozca la nueva forma de vivir como antes. San Isidro 2021 es un desarrollo de multiproyectos.
2 siglos y medio después. 2 siglos y medio después. Describió la apariencia del hombre que vi con perfecto detalle. Describió a un hombre sin cabeza. ¿Le gustaría corroborar eso, teniente? Sleepy Hollow. Estreno 6 de octubre, 6 de la tarde. Solo por Azteca Guate, cerca de ti. ¿Necesitas dinero? Nosotros te apoyamos. Festeja las fiestas patrias en familia y con la tranquilidad que contarás con dinero para cubrir tus gastos. ¿Quieres remodelar tu casa, invertir en un nuevo negocio, pagar tus deudas y hacer la fiesta de celebración en casa y otras necesidades? Credimax Efectivo cubre tus necesidades. Solicita tu préstamo ya. Aprobación en 24 horas. ¿Qué necesitas presentar? Documento de identificación, DPI y comprobante de domicilio. Un asesor especializado siempre te atenderá. Credimax Efectivo te espera. Banco Azteca, cambiamos la banca, cambia tú también. Guate, cerca de ti. ¿Cómo aborda usted el tema de las famosas masacres? La izquierda le endilga al ejército la mayor cantidad de hechos armados en contra de la población. ¿Cómo aborda usted ese tema y cómo responde eso? Sí, digamos con argumentos. Yo creo que no es importante la opinión que se pueda emitir en lo personal ahorita, sino la forma en que se pueda documentar, digamos, qué es lo que en realidad sucedió. Yo tuve el honor de participar y combatir en casi todos los frentes, en contra de casi todos los frentes guerrilleros, incluido los del EGP, ¿verdad? Pero, digamos, surgen... ¿No le asusta que pueda ser objeto de algún tipo de demanda, de acusación, etcétera, en su contra? Para nada. Yo soy un soldado y estoy al servicio de la nación, vista o no vista uniforme. Yo considero que esa manipulación que ellos han intentado hacer, digamos, para bajar el perfil, digamos, y el orgullo de pertenencia de los militares en cuanto a la institución, eso nosotros no lo vamos a permitir ni lo aceptamos tampoco. Yo considero que ellos podrán fabricar testigos, podrán hacer lo que están haciendo ahorita, póngale por ejemplo con el teniente Reyes Girón que acaban de detener, el coronel, perdón, pero con testigos con la cara tapada, con peritajes que no existen, poniendo una fundación de antropología forense con nexos con la Exorpa, que son los únicos que hacen el peritaje. No hay una contraparte de parte nuestra. ¿Cuáles son esos nexos con la Exorpa de parte del...? Freddy Pecherelli y Suaznávar, ellos estuvieron, al igual que Barrientos Pellecer, igual que la familia Claudia Paz y Paz, ellos todos estuvieron comprometidos directa o indirectamente con la guerrilla. Y ellos, es más, han emitido opinión y se han arrogado, digamos, una actividad que corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Eso a Claudia Paz y Paz se le puede perseguir penalmente, siento yo, sin ser abogado por ello. Porque ¿por qué ella iba a delegar, digamos, una función que básicamente tendría que asumir el Estado a través del INACIF? ¿A qué cree usted que se debe la negativa, por ejemplo, de alguien como Pablo Monsanto, excomandante de la guerrilla, de haberse negado a discutir este tema? A usted le planteamos el hecho de tener una contraparte en este tema, en el sentido de le dijimos, mire, queremos las dos partes del tema. Él se niega en este caso. ¿Por qué cree que eso pasa? Yo conozco a Pablo y pues considero que su posición ha sido tradicionalmente esa. O sea, quienes combatieron
básicamente en los frentes guerrilleros, ellos quieren doblar esta página de la historia. A excepción de los dogmáticos, digamos, de EGP, como La Lola, Pablo Seto, Enrique Corral Alonso, para no mencionar nombres, ¿verdad? Etcétera. Entonces, solo esa gente es la que persiste en el enfrentamiento. Pero, sin embargo, si usted mira dentro de algunos cuadros de la ORPA, los que en realidad combatieron, por supuesto, que Sandino Asturias, que lo sacaron cargado después de San José del Cubo. Entonces él ahora es gran combatiente, el comandante Martín, ahora él quiere venganza, pero lo sacaron cargados sus subalternos y era el hazmerreír del frente Javier Tambriz. Esa es la gente que, como no combatió, como no sabe lo duro que es combatir y ser herido, tener compañeros muertos a la par durante muchos años, la fatiga, digamos, de la vida de campaña. Entonces ellos, como viven de la ayuda internacional, como ellos nunca han trabajado, como ellos les gusta la diatriba, ellos prácticamente lo que pretenden es mantener a la población polarizada. ¿Por qué? Porque ellos saben que a través de las urnas ellos nunca van a llegar al poder. Entonces solo le queda como arma política la agitación, que es lo que están haciendo actualmente. Usted está preparando, y entiendo que las notas que tiene usted en la mano son acerca de cómo ven ustedes el tema del genocidio. Internacionalmente lo dan por sentado, el país está dividido en opiniones y radicalizado al máximo en torno a que haya o no, o que haya habido o no genocidio. ¿Cómo ven ustedes esto? Para finalizar con el tema de las masacres, yo creo que hay un sesgo muy importante, una manipulación. Yo la denuncio en el nuevo libro que estoy por presentar a la opinión pública, que se llama La farsa del genocidio en Guatemala. Básicamente, la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el REMI, al REMI nadie lo invitó a la fiesta, pues, o en los acuerdos de paz no aparecía un famoso REMI, pero ya desde que estaba en San José de Costa Rica, exilado Gerardi, después de que el Papa Juan Pablo II le había llamado la atención por su militancia dentro del EGP, entonces prácticamente él ya estaba preparando, digamos, esa revancha. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Luis Gurriarán, y lo dice en su libro Guatemala, el silencio del gallo. Entonces ellos mismos son los que nos han dado a nosotros los insumos para esclarecer esta situación. Entonces viene el REMI y dice que cualquier acción cualquier muerte de más de 3 a 4 personas es una masacre. Entonces ellos lo que les interesaba era vender la idea en el exterior, porque ellos siempre han dependido de la ayuda externa, de que habían habido 500... ¿Sostiene usted que no hubo involucramiento del ejército en masacres? Lo sostengo. Incluso yo estoy dispuesto, y como lo dije en muchas oportunidades, yo estuve en el Frente Ho Chi Minh, luchando en el Frente Ho Chi Minh, contra el Frente Ho Chi Minh. Conocí el Ernesto Guevara, combatimos contra el Ernesto Guevara. ¿Por qué entonces tantas personas que salen alzando su voz, señalando y testigos de estos hechos? Fíjese que yo le voy a hacer, digamos, una reflexión. Póngale, por ejemplo, ¿por qué el tema del genocidio se maneja solo alrededor de los ichiles? ¿Por qué las FARC no hablaron de un genocidio en los frentes de ellos, en el Tohontoj, o digamos en el Lucio Ramírez, o en Raúl Orantes? ¿Por qué la ORPA tampoco no lo hizo en el Javier Tambriz o en el Luis Matá, etcétera? ¿Por qué el PGT no lo hizo, digamos, en el Santo Salazar, o no lo hizo en Oriente? ¿Por qué no se habló de genocidio, digamos, o de un supuesto genocidio durante el primer ciclo guerrillero en la Sierra de las Minas? Esto es una manipulación de dos, por decirles de alguna manera, de dos ideólogos del EGP. ¿Quiénes son? Luis Gurriarán y Ricardo Falla Sánchez. Lo que sucede es que durante el libro, en el segundo tomo, en el del EGP, básicamente yo hago ver de que, digamos, los días de la selva, matando mitos, le denomino yo a esa parte. El comandante Roque, Mario Payara Solares, pareja de Lucía Colón Caballeros, ¿verdad? De Yolanda Colón Caballeros, la comandante Lucía, ¿verdad? Ellos prácticamente, él relata en los días de la selva el inicio del EGP,
Premio Casa de las Américas, por cierto, ¿verdad? Cómo, digamos, la guerrilla del norte, los 15 integrantes del 19 de enero ingresaron, digamos, en Ixcán y que ellos se fueron moviendo, digamos, hacia Rubelolón, etc. Eso es mentira. Ya en Santa María Cejá, en Rubelolón, en Santo Tomás, los estaba esperando Luis Gurriarán. Ahora, usted niega las masacres, ¿diría usted que no hubo abusos? No, es que lo que pasa es que todo depende, como dijo el teniente Cali. ¿Diría usted que no hubo crímenes? Crímenes hay en todas las guerras. Es que eso, criminalísticamente hablando, eso es factible. O sea, la concepción de si fue en combate o no fue en combate, eso es otra canción. Ahora, digamos, muertes hubo a lo largo de todo el tiempo que se dio el enfrentamiento. Incluso quiero hacer la aclaración, y es bien importante con respecto al tema del genocidio, del supuesto genocidio, de que no fueron 36 años de enfrentamiento armado interno. Eso es mentira. Durante un periodo de 36 años hubo 2 ciclos guerrilleros, pero cada ciclo guerrillero no tuvo más de 8 años. Entonces han manipulado la historia, digamos, descaradamente. Y, digamos, el doctor Sabino bien lo hace ver, digamos, que los 200.000, entre comillas, muertos o víctimas del enfrentamiento, eso fue una progresión aritmética que instituyeron Ricardo Falla Sánchez, digamos, en su libro Negreaba de Sopilotes y Masacres de la Selva, siendo él el comandante de la CPR, ¿verdad?, de la selva. Y ¿Cómo se explica usted imágenes como las que, pues de alguna manera, enojaron al presidente de la República, Otto Pérez, como las que aparecen en YouTube, donde él está concediendo una entrevista en los días de la guerra y aparecen los cadáveres a sus pies? ¿Cómo explica usted esas imágenes? ¿Qué diría usted y por qué pasó? A lo largo de esta plática usted ha estado mencionando muchos personajes. ¿Por qué cree que no caminan estas investigaciones? Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Hechos Guatemala. Información veraz e inmediata. Todo lo que pasa en el mundo al alcance de sus manos. Síganos, @Hechos Guatemala. Ahora somos más de 80,000. Azteca Guate, cerca de ti. Si los patojos pueden ir tranquilos a la escuela, van a tener un mejor futuro, con toda seguridad. Si hay confianza para abrir más empresas, encontramos chance con toda seguridad. Si todos respetáramos la ley, habría más justicia con toda seguridad. Guate en paz con toda seguridad. ENADE 2014. Seguridad ciudadana y cultura de convivencia. Invitado especial, Rudolf Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, quien logró reducir en un 65% el crimen y 70% los homicidios durante su gestión. Jueves 9 de octubre a las 14 horas en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. Azteca Guate, cerca de ti.
Es que, digamos, por eso hay que contextualizar la situación. Esos son los cadáveres de unos guerrilleros que habían muerto durante un enfrentamiento. Normalmente se trasladaban a las áreas cercanas a los destacamentos, o incluso a los destacamentos porque había que identificarlos. Dentro de las acciones de inteligencia hay un área que se llama orden de batalla. Dentro del orden de batalla, a estas estructuras clandestinas se les conoce únicamente por seudónimo. Y digamos, póngale, solo la confrontación que pues, se podría hacer de las huellas dactilares de algunos de ellos, ¿verdad? Y solo los rasgos físicos, a la fisiología, la morfología de algunos de ellos podría ayudar a entender cuál era el proceso, digamos, en cuanto a los combates que se estaban dando. Póngalo, por ejemplo, en el libro yo lo hago ver, y en Guatemala el silencio del gallo lo hace ver bien claro Luis Gurriarán. El EGP, cuando se inició, digamos, la ofensiva de 1981 en contra de los frentes guerrilleros, ya la estructura logística del ejército, de la guerrilla, ORPA y EGP, que eran las dos organizaciones más fuertes, había sido estudiada aquí en la capital. Tal vez usted se recuerda que más o menos durante 2 meses, más de 30, y aquí lo tengo yo con direcciones y números y cifras y todo, fotografías, más de 30 casas de seguridad, como le llamábamos nosotros, reducto les puso la prensa, cayeron en manos del ejército y de las fuerzas de seguridad. Prácticamente... Entre los años 77 y 79, más o menos. Junio del 81. No, todavía 80, sí, es cierto. Junio del 81. Entonces, lo que pasa es que se había identificado y se sabía que ellos estaban preparando, dentro del contexto centroamericano, una ofensiva final. ¿Por qué? Porque Nicaragua cae en el 79, en julio del 79. El FMLN El Salvador, digamos, pletóricos de entusiasmo, decían ellos que el ejército salvadoreño, ya habían atacado la base, la brigada de Santa Ana, decían ellos que el ejército salvadoreño iba a caer en diciembre de 1980. Y la famosa ofensiva final que ellos tenían preparada para 1980, la trasladaron para enero de 1981. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ven ustedes el futuro? En lo particular, yo tengo una percepción negativa del futuro inmediato de Guatemala. Por eso el 7º tomo de este compendio se va a denominar, va a ser un estudio, digamos, estratégico de los factores del poder nacional, basado en la información que se dio en los 6 tomos iniciales, y, digamos, se va a hacer un análisis detallado de escenarios previsibles. Yo veo que la conflictividad en el país está desbordada. Yo creo que no es errado comparar, digamos, que ellos están intentando levantar un movimiento de masas similar, por supuesto que no ha llegado a ese nivel, al que hubo, digamos, en 1978-79. Tal vez se recuerda usted la huelga magisterial, digamos, la marcha de los mineros de Iztahuacán, el movimiento que Gustavo Mioño Brenner, para no mencionar nombres, Manolo, el responsable de la bomba del Palacio Nacional, del Parque Central, y el responsable de la toma de la Embajada de España, que por cierto nosotros la Fundación ya lo tenemos demandado por ambos hechos, digamos, en los tribunales, pero no han caminado esas investigaciones. Él era el responsable de la COTRAM con Héctor. ¿Por qué cree que no caminan esas investigaciones? Pues porque Claudia Paz y Paz tenía a Maynor Melgar, digamos, y a todo su equipo de izquierdistas, prácticamente lanzando una ofensiva sobre quienes los vencimos a ellos en la guerra, pues, en el enfrentamiento. Usted habla mucho de los ataques que está haciendo el ejército. A mí me preocupa lo que está pasando por el país. Así es. ¿Todavía no siente usted que los dos bandos se han encerrado mucho en lo que significa para otros y el país se olvidó? No, yo creo que una cosa va ligada a otra. Si usted ve, digamos, en las encuestas más recientes, el Ejército de Guatemala mantiene un ranking de aceptación a nivel nacional que supera los 80 puntos, normalmente. Ninguna otra institución tiene tanta aceptación y tanta credibilidad. No quiero poner en duda eso, pero usted sabe también que en esas mismas encuestas presidentes ampliamente nefastos e impopulares salen populares. Entonces, sí, no sé cómo serán las preguntas, ¿no? Sí, pero yo me refiero, póngale por ejemplo, a que, digamos, si usted ve, y eso es mi percepción, la institución es la única que tiene capacidad de respuesta, tanto en problemas, digamos,
tragedias naturales como, digamos, como reacción de Estado. Tenemos una Policía Nacional corrupta, copada por el crimen organizado, con ligazones con estructuras de narcotráfico, y eso nadie lo dice. ¿A usted diría que el ejército en su momento no tuvo también gente corrupta dentro? Por supuesto, y lo tiene también. O sea, digamos, yo no hago una defensa a ultranza de la institución, ni los dedos de la mano son iguales, pues, ¿verdad? El ejército de Guatemala precisamente es una muestra más calcada de la sociedad guatemalteca. Hay buenos y malos. Lo importante es que un altísimo porcentaje, digamos, de la oficialidad es oficial muy buena, muy preparada, y la tropa nuestra es excelente. Entonces yo considero que, digamos, el ejército ha estado descuidado, y si usted ve, digamos, cuál es la ofensiva y cuál es hacia dónde apunta la estrategia de la izquierda internacional, concretémonos, circunscribámonos a la izquierda latinoamericana. Yo no sé si usted está enterado que, digamos, en el ejército boliviano hubo un parteaguas recién hace 2 meses. Los suboficiales, digamos, o sea, lo que nosotros le llamamos los especialistas, prácticamente se insubordinaron, se fueron a la huelga y desconocieron a los oficiales, a los mandos militares. Es donde no compro tanto sus ideas. O sea, me pone un ejército muy comprometido con los principios democráticos y republicanos que tendrían que inspirar nuestros países, pero vemos muchos ejemplos en que el ejército se ha torcido totalmente, porque cómo se sostiene la situación en Venezuela está muy claro. Sí. Cómo se sostuvo Castro todos estos años, los Castro todos estos años, está muy claro. O sea, pero yo creo que no hay yo creo que no hay que confundir lo que es, digamos, las cúpulas, digamos, con los estamentos, pues, ¿verdad? Sí, pero si los estamentos estuvieran verdaderamente en contra, pues las cúpulas no tendrían sustento, porque las cúpulas son unos cuantos. Lo que sucede es que, desgraciadamente, la corrupción ha permeado todas las instituciones del país, ¿verdad?, a diferentes niveles. Yo veo, póngale, por ejemplo, platicábamos antes de que se iniciara la entrevista, hablábamos, por ejemplo, del general Gramajo, Granuja, le decimos nosotros, algunos oficiales a él, porque él se vendió, se entregó completamente a hacer eso. Hubo en estos años de guerra que describimos un negocio conjunto de la misma guerra por parte de los dos bandos en contienda. Le voy a decir por qué. Ajá. Fue muy famoso un hecho de que en el Pentágono, en los Estados Unidos, se exhibía un M-16 capturado a la guerrilla en El Salvador 7 veces. Lo capturaban y de alguna manera aparecía nuevamente en posesión de la guerrilla. ¿No fue un poco así la guerra? ¿Un negocio conjunto? No, yo pienso que, yo insisto, yo lo viví y, digamos, incluso mi carrera finalizó en la institución. Bueno, pero usted era capitán. Sí. Pero hablamos de las cúpulas. Usted mencionó a las cúpulas. Sí, a eso voy. O sea, digamos, pero yo era un oficial de inteligencia. Yo estuve oficial de inteligencia en diferentes unidades militares del país. Lo que sucede es que, digamos, nosotros le hicimos ver al pernicioso corrupto del Vinicio Cerezo, ¿verdad?, de que él estaba llevando, digamos, al país a la debacle. Él crió las condiciones para esta situación. Incluso yo en algún momento le hice ver, y se lo hice ver públicamente, de que él había permitido de que, digamos, los hermanos Ochoa trajeran algunas estructuras del narcotráfico acá. Y ahí estaba Alfonso Cabrera, estaba el hermano, para no mencionar nombres. Entonces, esa debacle principió desde ahí. Ahora, de que hubo algunos oficiales, en lo particular, que participaron de eso, perfectamente de acuerdo. Y no están en la cárcel, donde deberían de estar. Entonces, yo creo, mi defensa es institucional, es histórica. Ahora, de que haya gente mala en todos lados, eso es obvio. Hablábamos del tema del genocidio y todo esto ha rodeado en torno al juicio de Ríos Montt. Ustedes de alguna manera han apoyado el bando de Ríos Montt. Ríos Montt es un personaje, pero indefendible por otros aspectos. Líder de la izquierda en los años 70, de la izquierda más radical que participó en las elecciones en aquella época, el Frente Nacional de Oposición, donde estaba Manuel Colomargueta, donde estaba De León Schlotter y todo eso.
Me acuerdo de eso, él era un hombre investido de la izquierda en aquel momento, luego aparece para 1982 con el golpe de Estado vestido de otra forma, luego aparece vestido de seguridad para principios de los años 90, donde también participa en las elecciones, y luego nos aparece con alguien apoyando a un hombre que se jactaba de haber sido guerrillero como lo era como lo era Alfonso Portillo. Bueno. Nuestra gente en Guatemala es única. Da el 200% en todo lo que hace. No se ríe, se carcajea. No se conforma, siempre pide la ganancia. No se saluda, se da un abrazo. No te da una mano, te da las dos. En Banco Azteca no te damos una, te damos 200 agencias en todo el país, abiertas de 8 a 8 los 365 días del año, atendiéndote con tecnología y seguridad. Banco Azteca, cambiamos la banca, cambia tú también. Te mostramos un panorama distinto. No se trata solo de informarle de las noticias complicadas, resaltando nuestros valores. Y lo más importante de todo es que no solo conservan la tradición de nuestra Guatemala. Somos la voz del ciudadano. Situaciones como estas no pasarían. Yo estoy del otro lado, estoy en territorio salvadoreño y nadie me pidió ningún documento. Un impuesto, además de los que ya pagamos otro, pero este sí, es para seguridad. ¿Qué opinas sobre esta propuesta? Somos parte de ti. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Y lo más importante, porque no se trata solo de informarle, sino de estar cerca de usted. Hechos Meridiano, lunes a viernes, 12:55 del mediodía. Solo por Azteca Guate, cerca de ti. Azteca Guate, cerca de ti. Sí, yo creo que, la defensa que nosotros hacemos es de la historia de la institución. O sea, digamos, a una institución no se le puede tildar. Periodistas hay de izquierda y podemos mencionar 20 nombres, ¿sí? Por ejemplo. Pero eso no quiere decir que todos los periodistas sean de izquierda, ni que todos sean malos. Hay quienes aceptan fafa y hay otros que no. Hay quienes hacen las cosas bien y son muy profesionales y son respetables. Hay quienes solo pasan a recoger su sobrecito, ¿eh? Y eso es Vox Populi, ¿verdad? Sin embargo, ello no quiere decir, digamos, de que nosotros estemos en contra del periodismo. Mire, Frank Larue, digamos, prácticamente ese señor defendiendo, digamos, como según la ONU, como un funcionario de la ONU, defendiendo, digamos, la libre emisión del pensamiento, pero se cayó cuando mataron a la gente de Pavón. Se cayó cuando, digamos, y él lo sabe, y lo sabe Stein, que, digamos, fue durante ese tiempo que la Policía Nacional fue penetrada por carteles del narcotráfico. Y lo que andaban buscando en Pavón precisamente era plata en efectivo, en dólares, de un tumbe que habían hecho unos colombianos que estaban, digamos, dentro de Pavón. No va a haber, digamos, control de la criminalidad en el país hasta que no se ponga orden en el sistema penitenciario. Pero volviendo a los oficiales de izquierda, y digamos en el caso del general Ríos, nosotros no hacemos una defensa oficiosa de personas. Póngale, por ejemplo, con él Carlos Paz Tejada, por ejemplo. Él fue un comunista en toda la línea. Arbenz incluso se afilió al Partido Comunista en 1948. Su esposa fue marxista-leninista siempre. Quienes la rodeaban, la chilena Letelier y la salvadoreña Martínez, eran miembros del PC del Partido Comunista Salvadoreño. Ahora, yo creo, digamos, que el problema, esos son matices, esos son cosas que se salen de control en lo personal, pero sin embargo, el tema del supuesto genocidio, eso es una farsa, y por eso el libro se va a llamar
la farsa del genocidio en Guatemala. Y yo voy a hacer un antecedente histórico, una recopilación histórica. ¿Cómo comprueba usted esa farsa? Pues porque es un montaje, digamos que ustedes lo van a poder leer a través de la primera parte del tomo, en donde yo hablo del grupo de Nueva York. ¿Quiénes fueron los que componían el grupo de Nueva York? Pablo Seto, Enrique Torres Casanova, estaba también Rigoberta Menchú, Frank Larrué, Luis Gurriarán. Y fíjese que de casualidad, entre comillas, porque aquí no hay casualidades, este señor, el embajador Máximo Cajal, que había sido el que con Mioño crearon las condiciones para la toma de la embajada de España, y salió huyendo después hacia España, y España tuvo que hacer ese montaje y servirle como caja de resonancia para la ruptura de relaciones diplomáticas. Máximo Cajal, de casualidad, lo mandan como representante de España a la ONU. A lo largo de esta plática usted ha estado mencionando muchos personajes como miembros activos de la guerrilla guatemalteca. ¿Cómo comprueba usted esa situación? Digamos, en mis libros, yo hago mención, digamos, de la fuente, porque no es Óscar Platero el que está hablando, es la historia la que hay que documentarla. Y yo lo compruebo con fotografías, con entrevistas, con notas de prensa, hago mención de los libros mismos que ellos han escrito, ¿verdad? Eso es irrefutable, pues. Sí, sí, así es. Fíjese que, digamos, póngale, yo cuando he sido entrevistado, digamos, como en el caso que usted me honra, yo he hecho un llamado, digamos, a que hagamos un foro, digamos, en directo, para que no haya manipulaciones o no se pueda argumentar eso, en donde miembros de las ONG, de los que nunca combatieron, que son quienes están intentando perseguir y están persiguiendo legalmente a nuestros compañeros, que ellos vengan y que ¿Usted estaría dispuesto a sostener un debate público? Por supuesto, con esa gente? así es. Y no solo yo, incluso nosotros podemos hacer, digamos, una serie, un ejercicio, digamos, público, a través de los cuales ellos nos digan dónde combatieron, por qué les consta. Yo le aseguro que si nosotros venimos y les quitamos a ellos el REMI, y les quitamos el documento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. ¿Alguno en particular? A todos. A Marielos Monzón, para no mencionar nombres, a Iduvina Hernández, digamos, a Roldo Chetemul, a toda la gente de la izquierda, Carolina Escobar Sarti, los que se la llevan intelectuales, digamos, Andino Asturias, a toda esa gente ONGera que son los que están lucrando con el enfrentamiento. ¿Ellos dónde combatieron? ¿Cómo les consta? Les quitamos esos libelos que son el REMI y les quitamos el instrumento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el documento, ¿y con qué se quedan ellos? Todos los testigos, yo he leído el REMI a profundidad y lo he desmenuzado. Y ellos lo que dicen es que un testigo, pero nunca dicen el nombre, nunca lo identifican. ¿Con qué información catastral se va a confrontar? Si nosotros invitamos a por lo menos 2 personas de esas que usted ha citado, ¿sí? ¿Usted sostendría un debate público con ellos? Por supuesto. Esa es la intención. Yo creo que llegó el momento en que los guatemaltecos, de cara a la población, no a espaldas, no tras una computadora, no en un bar de una esquina, digamos, llevándoselas de soñadores, digamos, escriban y tergiversen la historia. Nosotros damos la cara, nosotros combatimos, que nos digan ellos en dónde combatieron y qué es lo que les consta. Y repito, les quitamos el REMI, les quitamos el documento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ¿con qué se van a quedar? Con nada, se les cae. Como Castillo Naipa se le va a caer su mentira. Y precisamente en esa línea va el documento de la Comisión de Esclarecimiento, de la farsa del genocidio en Guatemala. Yo estuve hablando con un reputado escritor español que escribe para Cambio 16 y que dirige la red latinoamericana por la verdad, la justicia para Latinoamérica, Ricardo Angoso. Y Ricardo, que es también aceptado a nivel iberoamericano, prácticamente va a ser el prólogo de la farsa del genocidio, va a venir a presentar el libro y yo creo que va a ser un buen momento para que también la comunidad internacional
pero no solo la comunidad internacional y las ONG de izquierda, digamos, se involucren en el tema. Entonces vamos a posesionar el tema y veremos los resultados. En cuanto a todo este tema en donde ha habido pues ahora una batalla en el tema de los libros, porque usted presenta un proyecto de 7 libros, de los cuales ya tiene varios escritos y presentados, pues ellos también tienen en las librerías toda una cantidad de libros escritos. Para mí, alejado de los dos, me suenan posiciones de los dos bandos. Así es. Fíjese, pero digamos, póngale por ejemplo, en el, por decirle algo, en el tema, en el tomo de la Horma, el tercer tomo, yo presento el plan de campaña, los 2 planes de campaña originales de la Horma para 1981. Y ahí los voy desmenuzando con las tácticas y estrategias que siguió el ejército para salirle al paso y desactivar, digamos, contrarrestar esa planificación. Ahí se hace, yo resalto, digamos, de que póngale, por ejemplo, tanto Palmalao, Pancho, como Santiago, como Aníbal, digamos, como Hernán, que era el brazo derecho de ellos en el Javier Tambriz durante mucho tiempo. Ellos podrán decir si es cierto que lo que sucedió o no sucedió. Entonces confrontemos la información. Aquí lo que hace falta en Guatemala es que se forme una comisión, ¿verdad?, independiente, digamos, escrita compuesta por personas escritores de ambos bandos, y que se haga un documento sobre lo que en realidad sucedió en Guatemala. Porque nosotros no vamos a permitir, no es que no estemos de acuerdo, no vamos a permitir de que se siga tergiversando y manipulando la historia del país. ¿Cómo no lo van a permitir? Escribiendo y difundiendo. Eso es lo que es la lucha que ha tenido la Fundación desde hace 2 años y medio. Y yo siento que tenemos bastante credibilidad, es la percepción nuestra. Estamos formando ya, digamos, algunos frentes, por llamarlo de alguna manera, o algunos grupos, digamos, en el interior que se han manifestado abiertamente en apoyo nuestro. Y póngale, si nosotros sumamos a los expatrulleros, si nosotros sumamos a los excomisionados militares, si nosotros sumamos a la familia militar de los últimos 40 años, si a ellos les ponemos 5 familiares por cabeza, más todas las personas que simpatizan con nuestra posición, nosotros tenemos más de 10 millones de personas a nuestro favor, y eso está reflejado en las urnas. Entonces hagamos pesar la historia del país. Esa es nuestra misión y nosotros no vamos a cejar en ello. Y quien no esté de acuerdo, por lo menos yo le hago un llamado a la población y sobre todo a la juventud, que lean, que nos involucremos, que no seamos indolentes, que no le demos la espalda a la realidad y al futuro del país. Decía Santayana que quien no conoce su pasado está sentenciado a repetirlo, y es cierto. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la conflictividad si no venimos de dónde viene? Yo hace poco daba una conferencia, y le decía, digamos, algunos compañeros presentaron como el panorama, digamos, de conflictividad. Yo le decía, excelente, todos sabemos lo que está pasando, ¿de dónde viene? Bien, muchas gracias, capitán Platero. Gracias. Como le repetimos, esta noche también habíamos intentado que estuviera acá en esta plática el ex comandante Pablo Monsanto. No pudimos tener su presencia acá esta noche porque, y lo vuelvo a repetir, él dijo que la paz ya se firmó y que no quería colaborar pues platicando acerca de ese tema más. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, estoy para servirle. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, pásenla bien.